Hola, Dios les bendiga a todos. Una vez más aquí estamos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Queremos traer un mensaje más, el cual hemos titulado La verdadera iglesia. Espero que usted pueda escuchar atentamente y que esta palabra pueda bendecir su vida y usted la pueda compartir para que más personas puedan recibir bendición. Para esto vamos a estar leyendo la palabra primeramente en el libro de Mateo, capítulo 16, del verso 13 al verso 18, que dice de la siguiente manera. Preste mucha atención. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces aquí vemos que la gente tenía muchas ideas sobre el Señor Jesucristo, sobre quién era Él, qué significaba para cada uno de ellos. Aquí encontramos una pregunta muy importante. ¿Quién es el Señor Jesucristo para mí? Vemos que el Señor le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que es Él? Y unos dicen que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. Otros pensaban que era Elías. Y algunos decían que era Jeremías o alguno de los profetas. Todas las personas tenían alguna idea de quién era Jesús. Todos tenían un criterio acerca de Jesús. Pero Pedro llega y le da una respuesta. Dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces vemos que los conceptos de la gente varían mucho, pero ninguno de ellos estaba en lo correcto. Entonces viene Pedro y da una respuesta muy importante. Él dice que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: bienaventurado o dichoso Pedro eres. Si tú sabes quién es realmente, entonces tú también serás bienaventurado. Jesús le dice a Pedro que él es dichoso porque él sabe quién es el Hijo del Hombre. Él sabía quién era Jesús realmente. Pero la pregunta que surge aquí es: ¿sabe usted realmente quién es Jesús? ¿O para usted quién es Jesús? Pero no solo eso enseña la lectura, sino que le dice: esto no te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué significa revelar? A Pedro le fue revelado quién era Jesús. Pero ¿qué es revelar? Dice que revelar es igual a descubrir o saber algo, alguna cosa que son secretas o ignoradas. Especialmente que Dios comunica a los hombres cosas que estos no pueden saber por sí mismos. Entonces Dios le está diciendo a Pedro que él es dichoso porque ha podido saber algo que le es encubierto al hombre, que no es capaz el hombre de saber por sí mismo, sino hasta que Dios le revela. Entonces el hombre sabrá esto.
Esto quiere decir que nunca podríamos saber quién es Él hasta que sea revelado a nuestra mente. No a nuestra mente física o conocimiento intelectual. Eso es lo que llamamos logos, porque la palabra de Dios tiene el logos, que es lo que aprendemos. Pero hay una palabra que se llama rema, que es cuando Dios hace esa palabra real en nuestra vida. Para usted Jesús tal vez es un personaje que usted sabe en su mente física toda la historia. Pero tal vez Jesús nunca se ha podido hacer real para usted. Entonces usted solo tiene el logos de Jesús, pero no tiene el rema. Él no se ha hecho vivo en usted. Dice, Dios no te reveló, le dice, no te lo reveló carne ni sangre. Se refiere a una fuerza o intervención humana. Dios le dice a Pedro, esto no te lo pudo haber revelado carne ni sangre. Quiere decir que usted puede ir a un lugar y escuchar 1000 veces hablar acerca de Jesús. Pero hasta que Dios no se lo revele a su corazón, entonces usted no podrá entender quién es Él. Le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa declaración de Pedro sería el fundamento de la iglesia. Aquí es donde quiero llevar a la gente, porque hay una confusión con las personas que creen que Jesucristo fundamentó la iglesia sobre Pedro. Pero no es sobre Pedro que el Señor fundamentó la iglesia, sino sobre la declaración que Pedro acababa de decir, la cual el hombre no podía haber recibido sino por revelación divina. Porque él anteriormente le preguntó a la gente, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y habían muchos conceptos diferentes. Pero Pedro da una declaración, la cual Jesús le dice, esto te lo reveló mi Padre. Y sobre esta roca, sobre esta declaración que tú acabas de hacer, voy a edificar mi iglesia. Esa declaración de Pedro sería el fundamento de la fe de la iglesia. ¿Cuál es esa declaración? Que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el fundamento del Evangelio. Esa sería la base de todas las cosas de la fe cristiana. Lo que Pedro acababa de decir. La fe en que Dios se hizo carne. Esa es la fe. En Jesús, el Dios invisible manifestado en carne, como lo enseña la palabra de Dios. Esa declaración es tan importante porque hay muchas religiones y sectas que enseñan otras cosas. Pero la palabra de Dios quiere que usted se fundamente en esa declaración de Pedro. Por ejemplo, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Preste mucha atención a lo que dice en este versículo. Timoteo 3:16 dice de la siguiente manera: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Eso es un misterio, es indiscutiblemente grande. ¿Cuál misterio? Que Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad. Isaías capítulo 9, verso 6 dice de la siguiente manera. Preste mucha atención. Isaías 9, verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Escuche el nombre de ese niño que nacería. Su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Este era el hijo que iba a nacer. Colosenses 2:9 dice, esto es muy importante porque esa es la base del cristianismo, y cualquier otra doctrina que usted escuche contraria a esta es una herejía. Colosenses 2:9 dice, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y primera de Juan, capítulo 1, verso 1, San Juan 1, Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1 y 14 dice, preste mucha atención. En el verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto sería la roca sobre la cual la iglesia sería edificada, sobre el Hijo de Dios, sobre la declaración que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, eres bienaventurado, porque esto no lo puede saber hombre alguno, sino por mi Padre que se lo revele. Y le dice, y sobre esta roca, sobre esa declaración que él acaba de hacer, la iglesia sería fundamentada sobre el Hijo de Dios. Dice, vamos a leer San Juan ahí mismo, el verso 10 al 12. Escuche lo que dice. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No a todo el mundo, sino a los que le reciben, les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. O sea, los adopta como hijos. ¿A quiénes? A los que creen que Él es el Hijo de Dios, a los que creen que Él vino en carne a este mundo. Vemos que Él fue desechado por los hombres. Jesús fue desechado por los hombres. Salmo 118, verso 22. Escuche. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Oiga otra vez. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces Jesús es la piedra que fue desechada. Él es esa roca sobre la cual la iglesia está edificada. Por ejemplo, en Lucas capítulo 20 del verso 9 en adelante dice: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también golpearon. Golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera y herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña?
vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces él está diciendo a la gente que él es la piedra que desecharon los edificadores. Él es la roca de fundamento. Esa roca es el Hijo de Dios. Es la misma declaración que Pedro dijo que él era el Hijo de Dios, que la gente lo desechó. Y eso mismo nos dice el mismo Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, verso del 6 al 8, que dice: aquí está Pedro hablando y dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Escuche, esto lo está diciendo Pedro. Dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis en él, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron llamados. Entonces aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que Jesús es esa roca que desecharon los edificadores. Él es la piedra viva. Pedro tenía muy claro cuál era esa roca, esa piedra. Y Jesús decía: el infierno nunca prevalecerá contra la iglesia, porque el fundamento es Cristo mismo. Así que alguien puede estar en una denominación cualquiera que sea, que si su fundamento no es Cristo mismo, dicha iglesia o creencia es falsa. No importa dónde usted esté, si el fundamento de su fe no es Jesucristo, entonces esa es una fe mala, es una fe muerta, no tiene justificación para existir. Porque Jesús fundamentó la iglesia sobre que Él era el Hijo de Dios. Ahora aquí surge una pregunta muy importante: ¿quiénes son parte de esta iglesia? San Juan, ahí mismo en el versículo 1:12 dice: ¿quiénes son miembros de esta iglesia del Señor? En el verso 12 dice: a todos los que le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos son los miembros de la iglesia de Dios, no el que va a una iglesia y se sienta y escucha un mensaje, no importa dónde vaya. Si usted no ha recibido a Jesucristo en su corazón, entonces usted no es miembro de la iglesia del Señor. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? Que Él es el Hijo de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos aquellos que le abren el corazón como el Hijo de Dios. Dice: a los que le recibieron los adopta como hijos. Es necesario reconocerlo, igual que Pedro. ¿Cómo saber que hemos sido hechos hijos? ¿Cómo hace una persona para saber si realmente es hija de Dios o no? Bueno, eso dice Romanos capítulo 8, verso 4. Dice:
Romanos 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. En el verso 12 dice, verso 14, Romanos 8, 14. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? En el verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si una persona no es guiada por el Espíritu de Dios, entonces no es hijo de Dios. Jesús era el Hijo de Dios y él era guiado por el Espíritu. Así todo creyente que viene a Jesús tiene que ser guiado por el Espíritu. Eso lo vemos en San Juan capítulo 16, verso 14 en adelante, nos habla sobre estas cosas. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces Jesús está diciendo que el Espíritu Santo va a venir a glorificarlo a Él. El Espíritu Santo siempre llevará al creyente a adorar a Jesús y a nadie más. Cualquiera que adore a alguien más afuera de Jesús está fuera de la voluntad de Dios. Mateo 3:17 nos dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Escuche, una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios no tiene complacencia en nadie más que en su Hijo. Por eso es tan importante que usted se acerque a Dios a través de Jesús. Pues si trata de acercarse a través de otro medio, Dios no le escuchará. En Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dice, preste mucha atención. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas. Dice en el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien ha constituido heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este es Jesús. En el verso 6 ahí mismo dice, otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, al único que usted tiene que adorar es a Jesucristo. En el libro de Hechos, capítulo 3, cuando viene Pentecostés, dice así, este es Pedro hablando y dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo se amotinó, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ha glorificado a su Hijo, a Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y en el verso 16 dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad,
La gente estaba maravillada porque el cojo estaba andando y ellos miraban a Pedro maravillados, y Pedro les dice: ¿por qué ponen los ojos en nosotros? Él les dice: pongan los ojos en Jesús, porque por Él es que este hombre ha sido sano. Nadie puede recibir una sanidad divina que no sea de parte de Dios a través de Jesucristo. Cualquier otra sanidad que el hombre reciba a través de cualquier otro medio, o de cualquier otro nombre, o de cualquier otra fe, es una blasfemia contra Dios. Porque Dios nos ha hablado por su Hijo, y también dice: en Él tengo complacencia. Dios se complace en que pidamos en el nombre de su Hijo. Pero cuando usted busca otro medio por el cual acercarse a Dios, usted está desechando a Jesús, su sacrificio, su regalo, su salvación, sus promesas. Y entonces, ¿qué pasa cuando una persona hace esto? Vamos a ver qué dice el Salmo 2, preste mucha atención. Mucha gente hace estas cosas y va y pide a otros nombres, o a santos, o a imágenes por sanidades. Pero esto es una blasfemia contra Dios. Y dice el Salmo capítulo 2, verso 11 y 12. Preste mucha atención. Dice: servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces dice que honremos al Hijo para que no se enoje, y perezcamos en el camino, pues inflama de pronto su ira. Cuando usted se acerca y quiere recibir algo a través de otro nombre, o de otro medio, o de otra fuente, o de otra fe, la ira de Dios está sobre usted. Por eso en San Juan dice: el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. La pregunta en este momento es: ¿está Dios complacido en su oración que usted está pidiendo a través del Hijo? ¿O está la ira de Dios sobre usted? Puede que alguna persona reciba un milagro a través de otro medio, pero la palabra dice que Dios pone un espíritu de engaño para que la persona crea la mentira, por cuanto no quisieron obedecer la verdad. Entonces aquí en el Salmo dice: honra al Hijo. Bienaventurados todos los que en Él confían. Esta es la voluntad de Dios. Para cerrar, diremos que Cristo mismo inició esta obra, y el Espíritu Santo selló el inicio de esta obra, haciendo manifiesta la resurrección de Cristo en el día de Pentecostés, en el aposento alto, donde el Espíritu descendió sobre 120, y la promesa del Padre fue hecha real. Eso dice en Hechos capítulo 2, versos 32 y 33, que dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Cuáles todos? Los 120. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David dice: así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Así fue notorio al mundo la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso es necesario que se pida en el nombre de Jesucristo, para la gloria del Padre. Cuando la gente trata de recibir algo a través de otro medio, despreciando el sacrificio de Cristo, la obra de Dios, por medio del cual ha querido manifestar al mundo su amor, su misericordia al mundo.
Por eso ahí dice, escuche lo que pasó con esta gente en el momento que escuchan a Pedro decir estas cosas. Al oír esto, en el verso 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta gente que vivió ese momento se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les dice que se arrepientan. Así es que este es el Evangelio, esta es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera no lleva un nombre denominacional, sino que está fundamentada sobre Jesucristo mismo. Cuando usted está en una iglesia o en una secta o en una denominación, la cual el fundamento no es Jesucristo, usted ahí debería salir huyendo de ese lugar. ¿Por qué? Porque no es el Evangelio de Jesucristo. Porque entonces dice que se inflama de pronto la ira de Dios cuando no honran a su Hijo. Primera de Juan, para terminar, vamos a leer este versículo. Preste mucha atención, es muy importante. Primera de Juan capítulo 4, verso 2 y 3. Escuche con mucha atención. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros oísteis que viene y que ahora ha venido al mundo. Entonces, para resumir el tema del cual iniciamos esta enseñanza que hemos titulado La verdadera iglesia. Si usted se ha preguntado cuál es la verdadera iglesia, no es como le dicen a usted que es la iglesia tal vez católica que está en Roma y que Pedro fue el primer papa. Eso no es cierto. La iglesia la fundamentó Jesucristo en el día de Pentecostés a través del Espíritu Santo. Y Pedro tampoco fue el primer papa de Roma, porque Pedro murió en Babilonia. Cuando usted lee las cartas de Pedro, él está en Babilonia y él escribe a la iglesia en Babilonia. Y dice que Jesucristo mismo le dijo a él que ya estaba para ser sacrificado. Eso quiere decir que él nunca llegó a Roma. Pero bueno, esas son las tradiciones del hombre, las creencias del ser humano, las cuales la gente sigue, pero nunca se preocupa por aprender. Así es que si usted está en algún lugar o en alguna denominación y usted quiere saber si usted está bien en ese lugar, si lo que le están enseñando es el Evangelio o es algo más, usted tiene que entender que el fundamento es Jesucristo. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese es el fundamento y ese es el Evangelio. Dios les bendiga, hasta acá el mensaje. Si usted nunca ha escuchado, si usted siente como aquella gente el arrepentirse, entonces vamos a hacer una oración porque Jesús le ama y desea que usted venga a Él. Y usted tiene que decir de la siguiente manera, con fe, decirle, Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Creo que eres el Hijo de Dios que vino en carne a este mundo, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida, entra a mi corazón, lávame con tu sangre preciosa y ayúdame cada día a acercarme a ti. Amén. Hasta acá el mensaje, Dios les bendiga, espero que usted pueda compartir con otras personas y que esta palabra pueda ser de bendición para su vida. Comparta, si puede, se suscribe al canal de YouTube, la cual es una plataforma que tenemos ahí, aparte subimos los videos en Facebook para que llegue a mayor número de personas. Dios les bendiga, nos vemos en un próximo video.